Había una extraña inquietud en el aire, como si un secreto invisible estuviera a punto de liberarse. Detrás de las puertas doradas de la antigua mansión, yacía una verdad que no solo desenmascararía al asesino, sino que sacudiría la base de toda la aldea. Era una mañana tranquila en St. Mary Mead, pero, debajo de esa serenidad, algo latía con inquietud. El sol brillaba lo suficiente para proyectar sombras largas y arrastradas, pero no lo suficiente para romper la misteriosa quietud que envolvía el pueblo. Las calles adoquinadas, las casas cuidadosamente alineadas, los setos enmarcando cada camino, todo parecía haber sido dispuesto con meticulosa precisión, como una colcha vieja donde cada pliegue ocultaba un secreto. El aire llevaba el débil aroma de la tierra húmeda, y el humo de la madera, un recordatorio persistente de que, bajo la superficie pulida de la vida, algo siempre estaba cambiando, siempre esperando ser descubierto. La señorita Jane Marple avanzaba por los carriles, su ritmo sin prisas, sus zapatos desgastados tocando ligeramente la piedra. En sus manos, las agujas de tejer hacían clic en un ritmo constante, pero su verdadera habilidad era mucho más intrincada que el mero hilo y la lana. Tenía un oído atento a los murmullos del pueblo, a los susurros que pasaban desapercibidos para los demás, cada saludo que recibía, un educado buenos días señorita Marple, o un leve asentimiento conocedor, venía acompañado de un destello de algo no dicho, algo contenido. Mary Mead era un pueblo donde se guardaban secretos, pero nunca estaban realmente a salvo. Al pasar por la panadería, vio a la señora Smithers, que discutía interminablemente sobre sus rosas, aunque todos sabían que apenas valían la pena mencionar. La verdadera curiosidad era su esposo, postrado en la cama, cuya presencia apenas parecía reconocer, excepto los domingos, cuando nunca se apartaba de su lado. Luego estaba la señorita Audrey Hills, caminaba con paso enérgico, su rostro enrojecido, sus ojos inquietos recorriendo el entorno. Había sido compañera de Lady Constance Fairchild durante años, pero había algo en ella que no encajaba. Tal vez era la forma en que su mano siempre se cernía cerca del revuelo de su bolso, como si estuviera lista para esconder algo al menor indicio de peligro. El chisme en el aire era el de siempre. ¿Quién había comprado qué propiedad? ¿Qué hija había caído en mala compañía? Pero hoy había algo distinto, un cambio en el viento, un temblor en la calma. Cuando la señorita Marple llegó a la posada local, lo sintió con claridad. El habitual murmullo de conversaciones tranquilas había sido reemplazado por susurros apresurados y miradas tensas. Algo había sucedido. Las noticias llegaron pronto. El Silver Slope Express, un lujoso tren que transportaba a los ricos e influyentes, se había descarrilado cerca de St. Mary Mead. Un fallo en un interruptor, dijeron. Los detalles eran escasos, pero la inquietud que provocó fue suficiente para sacudir al pueblo de su complacencia habitual. Los pasajeros comenzaron a llegar a la posada. Sus rostros estaban pálidos, sus ojos sombreados por algo más que la simple conmoción. Esta no era la clase de interrupción a la que St. Mary Mead estaba acostumbrado. Lady Constance Fairchild permanecía rígida, inspeccionando los modestos alojamientos con desdén, como si se negara a aceptar sus circunstancias. El señor Alfred Bancroft, con su traje a medida aún perfectamente planchado, intentaba demasiado parecer sereno, mientras lanzaba miradas furtivas a los demás. La señora Rachel Gwynne aferraba con fuerza una pequeña urna con las cenizas de su difunto esposo, como si temiera que pudiera escaparse de sus manos. El coronel Henry Montague estaba junto a la puerta, los hombros cuadrados, la barbilla erguida, como si la pura fuerza de voluntad pudiera restaurar el orden en el caos. Y luego estaba la señorita Audrey Hills,
inquieta, nerviosa. Sus dedos temblaban ligeramente, mientras miraba una y otra vez hacia la ventana. La señorita Marple no necesitaba hacer preguntas. Lo veía en la manera en que se movían, en la forma cautelosa en que evitaban cruzar miradas, en la tensión sutil que flotaba en el aire. Esto no había sido un simple accidente. Estos no eran solo sobrevivientes. Había algo más en juego, algo que nadie estaba dispuesto a decir en voz alta. La señorita Marple hizo una pausa, observando, absorbiendo cada detalle. Luego, con un pequeño asentimiento para sí misma, continuó su caminata. Nunca fue de las que se entrometían donde no eran bienvenidas, pero sabía con certeza que los secretos nunca se quedaban enterrados por mucho tiempo, y cuando hay demasiadas preguntas, las respuestas nunca tardan en llegar. La tensión, lo sabía bien, a menudo conducía a algo mucho más mortal que un simple descarrilamiento de tren. Dentro de la posada, a los pasajeros varados se les había servido té, pero ni una sola taza se alzó a los labios. Sus manos estaban demasiado ocupadas aferrándose a los reposabrazos de sus sillas o presionando contra servilletas dobladas, en intentos nerviosos e inútiles, y en observar la compostura. La misma habitación parecía conspirar en su contra. Cortinas de terciopelo grueso que asfixiaban el último rastro de luz natural. Un fuego rugiente que no ofrecía calor, sino que proyectaba sombras parpadeantes y distorsionadas sobre las paredes de madera oscura. Los muebles, demasiado grandes y demasiado elaborados, parecían sentarse en juicio sobre sus ocupantes, como si se burlaran en silencio de su incomodidad. St. Mary Mead nunca había sido un anfitrión amable para los extraños. Tenía una forma de desenterrar las debilidades que buscaban ocultarse, una manera de atraer los secretos a la luz, como una herida que supura justo debajo de la piel. El pueblo prosperaba con susurros, con el conocimiento tácito de que todo, por más bien oculto que estuviera, tarde o temprano saldría a la superficie. «Buenos días, señorita Marple», saludó el posadero, acercándose con una sonrisa incómoda. Era un hombre corpulento, con hombros demasiado anchos para la tela delgada de su chaleco. Sus dedos temblaban contra la bandeja que llevaba. La presencia de la riqueza lo incomodaba. La llegada de los poderosos siempre lo hacía. «Mañana», respondió la señorita Marple, con la mirada recorriendo la habitación, leyendo el lenguaje silencioso de las manos inquietas, de los ojos esquivos, del ligero temblor en una voz que pretendía ser firme. «Vaya giro de los acontecimientos, ¿no?». El posadero dejó escapar una risa breve, sin humor. «Un verdadero desastre, si me pregunta, pero no es el descarrilamiento lo que los tiene al límite. Es algo completamente distinto». La señorita Marple inclinó ligeramente la cabeza, con un brillo conocedor en sus ojos. «En verdad», murmuró, «lo más probable es que el culpable esté más cerca de lo que creen. No puede permitirse perder lo que lleva». El posadero cambió de postura, evitando su mirada. «No es mi lugar para decir», murmuró, pero la señorita Marple ya había vuelto su atención a los recién llegados. Los juegos ya habían comenzado, aunque no todos los jugadores parecían conscientes de las reglas. Lady Constance Fairchild se sentó en el extremo más alejado de la habitación, su espalda rígida contra la elaborada tapicería de la silla. Sus dedos enguantados agarraban un delicado pañuelo de seda, torciendo la tela en movimientos lentos y controlados. Vestía de lavanda, un color que evocaba duelo, pero su expresión estaba lejos de ser serena. Frente a ella, el señor Alfred Bancroft se acomodó con una facilidad calculada. Sus dedos tamborileaban con aparente ocio sobre el reposabrazos, pero sus ojos, afilados, medidores, lo delataban. Era un hombre astuto, uno que pesaba sus palabras como un comerciante mide el oro. Cerca, la señorita Audrey Hills
permanecía apartada, su postura era demasiado rígida, su mirada parpadeaba hacia la ventana, como si esperara que algo, o alguien, apareciera de entre la niebla. Sus manos se aferraban al revuelo de su bolso, un gesto demasiado ensayado, demasiado revelador. Escondía algo, algo que temía perder, o algo que temía que fuera encontrado. La señorita Marple captaba estos detalles como quien lee las primeras líneas de una novela, ya intuyendo el desenlace, ya sintiendo los hilos del engaño entretejerse. Permaneció un momento más, el tiempo suficiente para ver las miradas silenciosas intercambiadas, los pequeños gestos traicioneros. Luego, con un asentimiento casi imperceptible, se alejó, sin prisa, dejando que el misterio siguiera su curso inevitable, porque la verdad nunca llegaba demasiado pronto, pero siempre llegaba, y ella estaría allí cuando lo hiciera. La habitación estaba impregnada de un peso tácito, del tipo que se asienta en el aire como el polvo en una casa olvidada, visible solo cuando la luz lo toca en el ángulo adecuado. Audrey Hills estaba al borde de todo, casi una sombra adherida a las esquinas de la habitación, sus manos tan apretadas sobre su regazo que sus nudillos estaban blancos, sus labios apenas separados, pero sin sonido alguno escapando de ellos. Desde su llegada, no había pronunciado una sola palabra, ni siquiera cuando le hablaron, como si hasta las palabras fueran algo peligroso. Frente a ella, Lady Helena Warwick era todo menos silenciosa. Señora Harrington, me disculpará, sus problemas no tienen prioridad sobre los míos, anunció. Su voz cortó la tensión en la sala con la precisión de una cuchilla. La habitación pareció encogerse a su alrededor. Cada par de ojos, involuntariamente, giró hacia ella. Había algo gravitacional en su presencia, algo que exigía atención. La señora Eloise Harrington apenas levantó la mirada. Sostenía una pequeña caja de madera en su regazo, delicada, antigua, su broche dorado, desgastado por los años. Sus manos no solo la protegían, sino que parecían aferrarse a algo más que su contenido. No es tan terrible como todo eso, murmuró, pero ni siquiera ella parecía convencida. La señorita Eleanor March observaba en silencio, su tejido, olvidado en su regazo, pero su mente ya tiraba de los hilos sueltos de la escena. Había algo en el aire, algo frágil en la manera en que estas personas interactuaban. Ella había vivido lo suficiente en este pueblo para saber una cosa: nadie se va de verdad. Aquellos que pasan por aquí siempre llevan algo consigo, pero siempre dejan algo atrás. Algunas manchas nunca desaparecen. El coronel Frederick Lowell se sentó rígidamente en su silla. Su uniforme militar aún tenía polvo de viaje, postura impecable, pero debajo de esa fachada, algo más, algo tenso, algo controlado. Hasta un hombre que ha pasado la vida en la guerra sabe cuándo no es bienvenido. Me gustaría pensar que todos estamos juntos en esto, dijo, su tono sereno, su mirada midiendo la sala, pero confío en que avanzaremos pronto. Cuanto antes salgamos de este miserable lugar, mejor. La señorita Mars se permitió la más leve sonrisa. Por supuesto, coronel, respondió, con voz ligera, casi divertida, pero no todo se mueve al ritmo que preferimos. Un té bien elaborado lleva tiempo, ¿no cree? El coronel la consideró cuidadosamente. Su expresión, ilegible. Prefiero el mío sin la espera. La paciencia es un gusto adquirido, reflexionó la señorita Mars, y entonces su mirada se posó en Audrey Hills. Sus hombros se tensaron. ¿Está usted bien, señorita Hills?, preguntó, con suavidad. No una pregunta invasiva, no un reto, sino una invitación, y sin embargo, pareció sacudir a Audrey. Su mirada se alzó demasiado rápido, su respiración se cortó, solo por un instante, y luego, una sonrisa, sí, Adele, hueca. Oh sí,
Jane, gracias. Una mentira, por supuesto, pero no una mentira cualquiera, una mentira desesperada. Y la señorita March conocía bien la diferencia. Ha sido todo un viaje, continuó, mirándola de cerca. Imagino que debe estar fatigada. Y esa caja, sus ojos viajaron a la caja en el regazo de la señora Harrington. Debe pesar sobre usted. Por un instante, apenas un parpadeo, la mirada de Audrey se posó en la caja, y sus dedos se crisparon. Ella no respondió, no hacía falta. Lady Helena exhaló bruscamente, sacudió las mangas de su abrigo de viaje con impaciencia. Toda esta situación es intolerable, declaró, con un deje de exasperación en la voz. Hablaré con las autoridades de inmediato. Este retraso ridículo ha durado demasiado. La señorita March sonrió con suavidad. Estoy segura de que sí, dijo, su tono, tranquilo, pero sus ojos, atentos. Pero como le mencioné al coronel, algunas cosas no pueden apresurarse. El posadero, que hasta entonces se había mantenido al margen, se adelantó con cautela, su expresión, tensa, su voz, insegura. Disculpen, damas y caballeros, hizo una pausa, como si supiera que la noticia no sería bien recibida. Acabo de recibir noticias de las autoridades. Parece que tendremos que quedarnos un tiempo más. El tren aún no ha sido despejado. Silencio. Algunos se endurecieron, otros se desinflaron con resignación. El misterio aún no había terminado, pero cuando lo hiciera, alguien no saldría de allí intacto. La sombra del pasado se cernía sobre Blackwood Hollow como una neblina persistente, un peso del que sus residentes nunca podrían liberarse. Las calles sinuosas estaban vacías, salvo por el parpadeo ocasional de una sombra tras las ventanas cerradas, susurros de una vida oculta. Dentro de la posada, el fuego ardía abajo, proyectando formas inquietantes en las paredes de madera. Los invitados, cada uno con sus propias inquietudes, se habían acomodado en rincones oscuros, con rostros imperturbables, pero miradas que hablaban demasiado. Junto al hogar, la señorita Eleanor Graves, su postura serena, dejó que sus dedos recorrieran la superficie lisa de su taza de té. Había guardado silencio desde la cena, atenta, escuchando. Un buen detective no necesitaba apresurarse, no cuando la gente estaba tan dispuesta a traicionarse a sí misma. Al otro lado de la habitación, Lady Camilla Whitmore se mantenía rígida, sus dedos enguantados aferrándose con tal fuerza a los reposabrazos de su silla, que parecía temer desvanecerse si los soltaba. Su desagrado por el alojamiento era evidente en su expresión, pero la señorita Graves sabía que el silencio de una persona podía ser tan revelador como sus palabras. A su lado, el señor Nathaniel Beckwith sostenía un vaso de brandy, con la mirada oscura alternando entre la puerta y el reloj sobre la chimenea, como si contara los minutos para una confrontación inevitable. Y luego estaba Evelyn Marsh, aquella joven cuya precaución excesiva la hacía casi invisible. Estaba junto a la ventana, con las manos tan fuertemente entrelazadas en su regazo que sus nudillos habían palidecido. Se estremeció cuando el reloj dio las 11, y la señorita Graves no pasó por alto la forma en que sus ojos se dirigieron a la escalera. Arriba, en algún lugar del segundo piso, las tablas del suelo gimieron bajo un peso invisible. El sonido era leve, pero deliberado. Un escalofrío recorrió la habitación, una pregunta tácita suspendida en el aire. ¿Quién más estaba despierto a esta hora? Beckwith se inclinó en su asiento, esbozando una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. Noche extraña, ¿no creen?, murmuró, con un tono que no intentaba ocultar su inquietud. Demasiado tranquila. Lady Whitmore exhaló bruscamente, irritada. No veo qué tiene de extraño. Todo este lugar es un inconveniente, nada más. Sus palabras eran cortantes, pero la señorita Grace
Notó cómo su mirada también se dirigía al techo, solo por un segundo. Depende, respondió Grace, colocando su taza de té con un tintineo intencional. A veces, la calma es solo el preludio de algo mucho mayor. En ese momento, el posadero apareció en la puerta. Era un hombre delgado y nervioso, con una bandeja en las manos, y la incertidumbre dibujada en el rostro. Disculpen, su voz tembló. Llegó un mensaje hace un momento. Las autoridades informan que habrá un problema con las carreteras. Todos deberán quedarse otra noche. Un murmullo inquieto recorrió la sala. Beckwith soltó una maldición en voz baja. Lady Whitmore se puso de pie de golpe, su silla raspando contra el suelo con un sonido seco. Eso es ridículo. ¿Qué clase de problema? El posadero vaciló. Un carruaje se ha volcado. Algunos escombros bloquean la carretera principal. Se despejará por la mañana, pero evitó la mirada de todos. Había algo más, algo que no estaba diciendo. Miss Graves sintió cómo la atmósfera de la habitación se transformaba, cargándose de algo indescriptible. Nadie habló, pero en ese silencio, podía oír los pensamientos no expresados de cada persona. Eran piezas de un mismo rompecabezas, y ahora, con todos atrapados una noche más, el siguiente capítulo de la historia estaba a punto de comenzar. Los primeros rayos del amanecer apenas rozaban las ventanas de la posada cuando la criada, sosteniendo una bandeja de té, dudó frente a la puerta de la habitación número 6. Había recorrido los pasillos antes del alba, entregando té a aquellos que habían logrado dormir, pero algo en esta habitación la hizo detenerse. No era solo el silencio, era la forma en que la puerta estaba entreabierta. No lo suficiente para considerarse abierta, pero demasiado como para ser normal. Se acercó. En el aire frío flotaba un aroma amargo. Algo estaba mal. Un escalofrío recorrió su columna. Con dedos temblorosos, empujó la puerta, y el amanecer iluminó una escena aterradora. La señorita Evelyn Harcourt, siempre tan elegante y serena en vida, yacía inmóvil sobre la cama. Su cuerpo estaba congelado en una postura inusual, como si su último pensamiento hubiera sido interrumpido. Sus ojos, abiertos y vidriosos, miraban al techo, y sus labios, apenas entreabiertos, parecían a punto de pronunciar una última palabra que nunca llegó. Porcelana y metal chocaron contra el suelo. La bandeja de la criada cayó de sus manos. El sonido del té derramándose, la taza rompiéndose en 1000 pedazos, perforó el silencio como un grito. Abajo, en el salón, el sonido fue suficiente para alterar la inquieta paz que había envuelto la posada como una densa niebla. Las sillas se arrastraron. Las voces, hasta entonces contenidas, se elevaron en confusión. En cuestión de segundos, los huéspedes se habían reunido en el pasillo del segundo piso, mirándose unos a otros con rostros pálidos y expectantes. Desde detrás de puertas entreabiertas, surgieron miradas cautelosas, algunas con sorpresa fingida, otras con una aceptación fría y silenciosa. El señor Langley, con su compostura impecable, se ajustó los gemelos con una calma forzada. La señorita Claire Withers apretó su chal con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El doctor Forsyth, con la frente cubierta de sudor, sacó un pañuelo y se lo pasó por el rostro con una mano temblorosa. El posadero, pálido como un espectro, permanecía junto a la escalera, con los dedos torciendo nerviosamente su delantal, como si intentara arrancarse la tensión de los huesos. Nadie se atrevió a hablar primero. El aire era denso con preguntas tácitas, y con miedos, demasiado ruidosos, para ser ignorados. Al final del pasillo, en un sillón antiguo, la señora Edith Winslow observaba. Había estado esperando esto. Era inevitable.
Desde el momento en que estos invitados pusieron un pie en la posada, las miradas furtivas, las conversaciones calculadas, esta posada se había convertido en una olla a presión de secretos, y ahora, con la muerte de la señorita Harcourt, había aparecido la primera grieta. Se levantó con deliberada lentitud. Sus ojos afilados recorrieron las figuras reunidas. En el instante en que puso un pie dentro de la habitación, el silencio cayó sobre todos, no porque hablara en voz alta, sino porque tenía el don de ver lo que otros no querían ver, y lo que vio era solo el principio. La ventana estaba ligeramente abierta, las cortinas se mecían apenas con la brisa, aunque el aire de invierno afuera era lo suficientemente amargo como para que nadie, en su sano juicio, la hubiera dejado así, y allí, en el escritorio, descansaba una sola hoja de papel, la tinta aún oscura, fresca. Se acercó más, sus dedos rozaron la superficie, mientras sus ojos se posaban en las palabras garabateadas con trazos apresurados e irregulares. Lo sé, exhaló lentamente, presionando los labios en una delgada línea. ¿Lo sabes? ¿Qué es lo que sabes? La pregunta no solo flotaba en el aire, se enredaba en las paredes, se asentaba en las grietas del suelo de madera, llenaba los huecos entre cada aliento inquieto tomado en aquella habitación. Los demás se removieron, incómodos, sus miradas fluctuaban entre el cuerpo inerte en la cama y la nota en el escritorio, como si temieran que la verdad pudiera devolverles la mirada. Desde el pasillo, la criada dejó escapar un susurro ahogado. Estaba bien anoche, ella estaba, su voz vaciló, incapaz de completar el pensamiento. Bien, una palabra tan frágil, tan fácilmente rota. La señora Winslow se volvió, recorriendo con la mirada los rostros de los huéspedes reunidos. Cada uno llevaba puesta una máscara de emociones cuidadosamente controladas. Algunos tenían miedo, otros, curiosidad, pero todos ocultaban algo. La muerte de Evelyn Harcourt no fue un accidente, y no fue el primer movimiento en este juego. Era, simplemente, una respuesta a algo que ya había comenzado. La luz de la mañana se esforzaba por atravesar las pesadas cortinas de Ashford Manor, cuando la señorita Lillian Hargrove colocó el testamento arrugado sobre el escritorio de caoba con un suspiro medido. Sus dedos persistieron sobre la tinta, como si rastrearan la urgencia de la mano que lo había escrito. La fortuna de una mujer, Subor, murmuró, con una mirada afilada que brillaba bajo el ala de su modesto sombrero. Siempre algo conveniente por lo que pelear. Se irguió lentamente. Sus ojos recorrieron la estancia con calma, absorbiendo cada inconsistencia en el frágil equilibrio entre el orden y el caos. El aire olía débilmente a lavanda, pero debajo, algo más, algo metálico, algo mal. El cuerpo de Lady Evelyn Ashford yacía inmóvil en el lecho, su cabeza inclinada en un ángulo antinatural, los ojos entreabiertos, como si aún contemplara la misma traición que le había robado su último aliento. El silencio en la habitación era sofocante, presionaba contra las paredes, esperando ser reconocido. Detrás de ella, el ama de llaves y el posadero se mantenían cerca del umbral, manos apretadas a los costados, expectantes, temerosos. Sospecho, dijo la señorita Hargrove, con una voz suave pero afilada como una cuchilla, que Lady Ashford no murió por accidente. El rostro del posadero se volvió ceniciento, tragó en seco, luchando por formular una respuesta. Sus ojos inquietos buscaron al ama de llaves, suplicando apoyo. ¿Alguien más vino aquí anoche?, preguntó la señorita Hargrove, con una serenidad implacable. Su mirada, cortante, lo suficientemente afilada como para atravesar cualquier falsedad. No, señorita Hargrove, balbuceó el posadero, con la voz débil. La puerta estaba cerrada, lo juro. Se volvió desesperado hacia el ama de llaves,
quien asintió con un rápido y nervioso movimiento de cabeza. Sí, señorita, revisé yo misma, estaba cerrada. Sin embargo, dudó, pero, escuché su voz. La señorita Hargrove arqueó una ceja. Una vez, intervino, captando la vacilación antes de que siquiera apareciera. La mujer mojó los labios. Estaba discutiendo con alguien. Admitió finalmente, en un susurro apenas audible, justo antes de que la puerta se cerrara. ¿Y qué dijo ella? Los labios de la ama de llaves se separaron, luego, se volvieron a sellar, como si luchara contra una fuerza invisible que retenía sus secretos. No lo sé, susurró al fin. Solo escuché fragmentos. Y luego llamó a Ti, le pitió la señorita Hargrove, su tono afilado. La ama de llaves asintió, inquieta. Al principio sonaba molesta, pero luego, justo antes de que la puerta se cerrara, se calmó, como si nada hubiera pasado. La señorita Hargrove meditó las palabras. Calma, murmuró. Se acercó a la ventana. Estaba entreabierta, a pesar del gélido frío de la noche anterior. Un rastro de escarcha se acurrucaba en el alféizar. Una invitación, sin respuesta. ¿Quién más tuvo acceso a esta habitación?, preguntó, sin apartar la vista del vidrio deformado. En el reflejo, vio al posadero y al ama de llaves titubear, sombras distorsionadas por la luz tenue. Todos, señorita, admitió él. Es una posada, la gente va y viene, pero Lady Ashford se quedó sola anoche. La señorita Hargrove alzó una mano. Pueden retirarse. El posadero casi salió huyendo de la habitación. El ama de llaves vaciló un momento más, luego, con un último retorcer de manos, desapareció en el pasillo. Ahora, la señorita Hargrove estaba sola, sola con los muertos, y sus confesiones silenciosas. Se volvió hacia el cuerpo. El aroma punzante de almendras amargas flotaba en el aire. No debería estar ahí. Cianuro, probablemente. Un plan bien ejecutado, pero el asesinato nunca era solo cuestión de método, era cuestión de motivo, y la señorita Hargrove solo estaba interesada en la verdad, que acechaba detrás de las coartadas pulidas y las garantías vacías. Alzó nuevamente el testamento inacabado. Sus dedos recorrieron el borde irregular, donde el papel había sido arrancado. Una lenta sonrisa curvó sus labios. No tocó sus ojos. El testamento había sido cambiado, pero no completado, lo que significaba que alguien tenía algo que perder, algo por lo que valía la pena matar. Afuera, el sol luchaba por atravesar las densas nubes, proyectando sombras largas e irregulares sobre el pueblo de Whitmore. Era el tipo de mañana que engañaba con su aparente serenidad. Una falsa calma, extendida sobre una inquietud que burbujeaba bajo la superficie. El descubrimiento del cuerpo de Lady Ashford había enviado ondas a través de la posada, pero la señorita Hargrove lo sabía mejor. Esto no era solo una onda, era la primera grieta en la presa, y cuando la presa se rompiera, no habría vuelta atrás. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. El inspector Harrington había llegado, de hombros anchos, de ceño fruncido. El aroma de lana húmeda se aferraba a su abrigo. Cruzó la estancia con expresión ilegible. Buenos días, señorita Hargrove, saludó, con voz grave. No perdamos el tiempo. ¿Sabes cómo funcionan estas cosas? Ella sostuvo su mirada. Por supuesto, inspector. Una pausa. Imagino que ya has visto el cuerpo. Él exhaló por la nariz. Lo he visto. Apretó la mandíbula. Veneno sin duda. La señorita Hargrove entrelazó sus manos, y sonrió. Frente a ella, su mirada se asentó sobre el desgarro una vez más. Sin duda, se hizo eco, su mente ya un paso por delante. La pregunta no era si Lady Ashford había sido asesinada. La pregunta era, ¿por qué? Y lo que es más importante, ¿quién tenía más que ganar? Una tormenta rugía afuera, la lluvia golpeando contra las calles empedradas cuando la señorita Eleanor Grace
dobló su pequeño paraguas, y abrió las pesadas puertas de madera del Rosewood Inn. El tenue brillo de una sola linterna parpadeó detrás del mostrador, lanzando sombras misteriosas a través de la habitación. El posadero, el señor Harrow, se puso rígido, sus dedos se contrajeron mientras ofrecía una sonrisa tensa. No esperaba verla aquí esta noche, señorita Grace, dijo, aunque su voz llevaba el peso de la inquietud en lugar de bienvenida. Eleanor se quitó el sombrero empapado de lluvia con una calma medida, sacudiendo las gotas con precisión deliberada. ¿Sabe por qué estoy aquí, señor Harrow?, dijo, su tono suave pero inquebrantable. Y no creo que esté completamente sorprendido. Un breve parpadeo de miedo cruzó la cara del posadero, pero rápidamente lo enmascaró. Desde la esquina de la habitación, una mujer alta, cubierta con un vestido negro fluido, permanecía inmóvil. Catherine Elms, una mujer conocida por su compostura tranquila, y un pasado plagado de susurros de secretos demasiado oscuros para nombrar. Ligeramente, giró una rosa roja marchita entre sus dedos, su expresión ilegible. Lady Aldrich fue encontrada muerta en su habitación, continuó Eleanor, sus ojos afilados nunca apartándose de Harrow, y sospecho que no fue un accidente. Harrow tragó con fuerza, su mirada corrió hacia Catherine, quien simplemente sonrió, una curva lenta y deliberada de los labios, tan fría como el viento de afuera. Extraño, no, Eleanor reflexionó, inclinando la cabeza. Me dijeron que habló con alguien justo antes de morir, pero solo por un momento. La sonrisa de Catherine no flaqueó. No todas las voces están destinadas a ser escuchadas, dijo suavemente. Eleanor dio un paso adelante, colocando su sombrero cuidadosamente sobre la mesa, absorbiendo cada detalle, el débil aroma de clavos y canela en el aire, el ligero temblor en las manos de Harrow, y la peculiar quietud en el comportamiento de Catherine. Dígame, señor Harrow, susurró Eleanor, su voz apenas por encima de un susurro, ¿de qué estaba más preocupada Lady Aldrich antes de morir? Harrow dudó antes de alcanzar el bolsillo de su delantal, sacando un sobre pequeño y sin abrir. Encontré esto en su habitación, admitió, sus dedos temblando. No lo abrí, pero pensé que querría verlo. Eleanor tomó el sobre, sintiendo su ligereza, pero también el gran significado que cargaba. Lo desplegó cuidadosamente. Sus ojos se estrecharon, mientras leía las palabras. Es una nota simple, murmuró, pero lo que está escrito aquí dice mucho. Catherine dio un paso adelante, su curiosidad evidente, pero Eleanor cerró rápidamente el papel en su palma. La pregunta no es solo quién mató a Lady Aldrich, dijo, su voz con una nueva intensidad, sino más bien, quién se beneficia más de su muerte. Harrow cambió incómodo, limpiando sus manos en su delantal, mientras que Catherine dio un paso atrás, como si se alejara de una fuerza invisible. Sospecho, continuó Eleanor, su mirada recorriendo la habitación con poca luz, que todos aquí están cargando con secretos, y cuando los secretos crecen demasiado, la muerte rara vez es el final, es simplemente el comienzo. La fuerte lluvia azotaba los viejos paneles de vidrio de Blackwood Manor, una batería implacable que reflejaba la inquietud que se asentaba dentro de sus grandiosas paredes en descomposición. El inspector Elias Crowe se paró apenas iluminado por la chimenea, sus ojos afilados escaneando las caras reunidas en el salón con poca luz. El aire estaba cargado de tensión, el aroma de la caoba envejecida se mezclaba con el tenue y persistente perfume de la fallecida Lady Rosalind Ashford. Lady Rosalinda había sido encontrada muerta en su estudio privado, su cuerpo desplomado sobre una carta sin terminar, una sola vela parpadeaba a su lado, como si aún guardara los secretos finales que había intentado escribir. Veneno, concluyó el médico, pero el inspector Crowe sabía mejor.
El veneno era simplemente un método. El verdadero misterio estaba en el porqué. Sentado rígido en una silla de respaldo alto estaba Lord Edmund Ashford, su esposo separado. Su rostro, tallado en piedra, traicionaba nada más que un desapego helado. A su lado, Vivien Holloway, la devota compañera de Lady Rosalind, tenía las manos apretadas en su regazo, los nudillos blancos. Al otro lado de la habitación, de pie junto a la ventana azotada por la lluvia, se encontraba el señor Alistair Vane, un abogado de confianza, un hombre que había hecho una carrera a base de secretos. Y luego estaba Maggie Clark, la criada, parada cerca de la puerta, su mirada ansiosa saltando entre ellos, como si estuviera escuchando fantasmas. Crow tocó los dedos contra el brazo de su silla, su voz tranquila, pero cargada de autoridad. Lady Rosalind estaba escribiendo una carta antes de morir, una carta dirigida a las autoridades. Nunca fue enviada. Vivien se estremeció, sus labios se presionaron. ¿Qué decía?, preguntó, aunque la forma en que agarraba la tela de su vestido sugería que ya tenía una idea. Crow inclinó ligeramente la cabeza. Hablaba de traición, de una verdad oculta que había festoneado durante años. Ella temía por su vida. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lord Ashford permaneció inmóvil, su mirada fija en las sombras danzantes de la pared. El señor Vane se aclaró la garganta, ajustando el puño de su traje prístino. Seguramente, inspector, no querrá sugerir juego sucio. Nunca sugiero, interrumpió Crow con suavidad. Deduzco. Se giró hacia Maggie, que había estado cambiando su peso con incomodidad. Te vieron afuera de la puerta de Lady Rosalind anoche. Los ojos de Maggie se abrieron de par en par. Yo solo fui a traerle té, señor. Ella no respondía, y pensaste que estaba muerta. La interrumpió Crow, con una voz afilada. Maggie contuvo el aliento. Vivien dejó escapar un jadeo suave e involuntario. Crow se puso de pie, moviéndose con una calma calculada, su mirada recorriendo a cada uno de ellos. La verdad siempre se revela al final. El veneno puede silenciar una voz. Llorón, Becora no borra los ecos de lo que quedó sin decir. Lady Rosalind temía a alguien entre ustedes. La pregunta es, ¿cuál de ustedes le temía más? La vela junto a la carta inacabada parpadeó violentamente, y luego, con un susurro final, se extinguió, sumiendo la habitación en la oscuridad. La tormenta había dado paso a una niebla fría y persistente sobre Ravensshade, un pueblo que se enorgullecía de su previsibilidad. Hasta ahora, el silencio de la mañana era engañoso, un mero encubrimiento, el crujido inquietante bajo la superficie. El inspector Calloway se inclinó nuevamente sobre el pesado escritorio de roble en el estudio tenuemente iluminado de Briarwood Manor, su mirada fija en las personas reunidas ante él. Lady Eleanor Pembroke había sido encontrada muerta, su salón, su taza de té volcada, y un débil rastro de algo siniestro adherido a la porcelana. Veneno, eso había dicho el médico. Pero el veneno era solo el arma. El verdadero misterio era el motivo. La señorita Julia Grace, la compañera de la dama, estaba sentada con las manos apretadas en su regazo, sus dedos presionándose entre sí, como si contuvieran un temblor. Frente a ella, Lord Henry Pembroke, el afligido esposo, se mantenía erguido junto a la chimenea, su silueta rígida contra las brasas agonizantes, su dolor, cuidadosamente medido, su aflicción, extrañamente distante. Cerca de la puerta, medio oculta en las sombras, se encontraba Thomas Finch, el mayordomo de los Pembroke. Su expresión era ilegible, pero su postura, antinatural, como si estuviera esperando una salida. Y luego, Arthur Price, el abogado de la familia, impecablemente vestido, cada detalle en su atuendo meticulosamente ordenado, sus ojos, afilados,
Nada escapaba a su mirada. Calloway carraspeó. Su voz rasgó el espeso silencio de la habitación. La muerte de Lady Eleanor no fue un accidente. Alguien en esta casa te haría una razón para silenciarla. Y Olia se estremeció, pero no dijo nada. Lord Pembroke exhaló bruscamente. Su mandíbula se tensó. Inspector, mi esposa tenía muchas dolencias. Es posible que... No. Calloway lo interrumpió con frialdad. No lo es. Su té fue alterado. La pregunta es, ¿quién lo hizo? Sus ojos se posaron en Finch. Preparaste el té anoche, ¿verdad? Los labios de Finch se entreabrieron, pero no emitieron sonido alguno. Dudó. Luego, asintió lentamente. Sí, señor, pero juro que no le hice nada. Calloway inclinó la cabeza, examinándolo. Entonces dime, ¿por qué dejaste la puerta de la cocina desbloqueada? ¿Y por qué te vieron afuera después de la medianoche? La tensión vibró en el aire. Finch tragó saliva. Vaciló, luego dejó escapar un suspiro. Solo salí a tomar aire. Eso es todo. Arthur Price, quien había permanecido en silencio hasta ese momento, intervino. Inspector, está acusando a un sirviente leal sin pruebas. Calloway esbozó una sonrisa, pero no había calidez en ella. ¿Pruebas? Su tono fue suave, pero cortante. Eso es lo curioso del veneno. Se oculta en los detalles, pasa desapercibido, hasta que es demasiado tarde. Su mirada se deslizó hacia Julia. Señorita Greaves, y usted fue la última en hablar con Lady Eleanor. ¿Dijo algo inusual? Los labios de Julia temblaron. Su voz apenas fue un susurro. Ella dijo que había tomado una decisión. Calloway entrecerró los ojos. ¿Qué decisión? Julia dudó. Luego, bajó la mirada. Iba a cambiar su testamento. El aire pareció espesarse. Se oyó una aguda inhalación. La expresión de Lord Pembroke se ensombreció. La sonrisa de Calloway se tensó. Y ahí, damas y caballeros, hizo una pausa. Luego continuó en voz baja. Es donde comienza este misterio. Justo en ese instante, una ráfaga de viento sacudió las ventanas. Las llamas en la chimenea titilaron, y en algún lugar a lo lejos, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar. El pueblo de Blackthorn Hollow nunca había sido un lugar propenso al escándalo, pero esa tarde, un peso antinatural se cernía sobre sus calles adoquinadas. El mercado, usualmente lleno de conversaciones triviales, estaba sumido en un inquietante silencio, el tipo de silencio que sugiere que hay algo que todos saben, pero nadie dice. Eleanor Whitmore, la atenta propietaria de la botica, estaba de pie junto a su ventana. Sus dedos trazaban círculos distraídamente sobre el cristal. Observaba a las figuras que se movían lentamente afuera. Había escuchado rumores al amanecer, una puerta entreabierta en el Willowmere Inn, una carta inconclusa en el escritorio de Lady Rosamund Lyle, un sutil aroma a almendras en los bordes de una taza de porcelana. Veneno, susurraban, aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Aún no. El detective Alistair Harrow ya había comenzado su investigación. Su mirada, calculadora, su expresión, indescifrable. Cada detalle lo registraba en su mente. Una mujer en la carnicería había murmurado sobre una figura sombría cerca de la posada. El aprendiz de panadero se murmuró: Sales, se mucho te ingula perado. Se mucho te ingula perado. Un iquemún sobreapretado contra su pecho. Incluso el hijo del herrero, un niño de 13 años, afirmaba haber visto las pesadas cortinas de la ventana de Lady Rosamund moverse justo después de la medianoche, pero ninguna vela había ardido en el interior. Sin embargo, fue en la tienda de té donde apareció la primera fisura en la aparente normalidad. Eleanor Whitmore lo había visto con sus propios ojos, un paquete, sellado discretamente, etiquetado con una sola palabra, hoja amarga, un pedido inusual, porque Lady Rosamund
Jamás bebía infusiones de ese tipo, y sin embargo, un día antes de su muerte, lo había solicitado, exactamente a las 8, removido más de lo habitual, demasiado preciso, demasiado específico, para ser ignorado. La pregunta ya no era si había sido asesinada, era, ¿quién lo había hecho? ¿Quién había movido la mano que terminó con su vida? El sol descendía lentamente, las sombras se alargaban, y en Blackthorn Hollow, la verdad, nunca permanecía oculta por mucho tiempo. La aguja se suspendió momentáneamente en el aire, como si hubiera perdido el norte del patrón que había seguido tan diligentemente. Era algo pequeño, una mera vacilación, pero Eleanor había aprendido, desde hace mucho tiempo, que las más pequeñas dudas a menudo revelaban los miedos más profundos. Es algo terrible, ¿no?, murmuró la señora Forsyth, rompiendo el silencio con una voz demasiado cuidadosamente medida. Pensar que alguien podría haberle querido hacer daño. Agitó su té con movimientos lentos, aunque no había tomado un sorbo desde que Eleanor llegó. La cuchara de plata tintineó contra la porcelana en un ritmo desigual, casi nervioso. La señora Harrow decía el otro día, continuó, con un susurro dubitativo, supongo que sabes cómo habla la gente, pero seguramente, esto no es algo para chismes inofensivos. Eleanor inclinó la cabeza ligeramente, observando la forma en que la luz atrapaba las líneas finas en las esquinas de los ojos de la señora Forsyth, si a la forma en que sus hombros sostenían el más leve rastro de tensión. La gente siempre habla, Adeline, dijo suavemente, tomando un sorbo de su propio té. El problema es que a veces, lo que dicen no es tan importante como lo que no dicen. El momento se extendió, largo e ininterrumpido, y allí estaba de nuevo, ese parpadeo de duda, casi imperceptible, pero inconfundible. Eleanor había pasado años desentrañando los susurros de la aldea, uniendo lo que yacía debajo de la superficie, y hoy, los susurros hablaban de la señorita Lydia Blackwell, una mujer cuya muerte repentina e inesperada había enviado ondas de inquietud a través del tranquilo pueblo de Alderwood. La señorita Blackwell no había estado exenta de enemigos, una herencia reciente, un cambio inesperado en su testamento, una cita de último minuto con el abogado. Los detalles comenzaban a formar un patrón, aunque los hilos aún no estaban completamente tejidos. Se había visto a un visitante en la posada la noche de su muerte, moviéndose rápidamente por los corredores poco iluminados. Una carta, sellada pero sin entregar, había desaparecido sin dejar rastro. Y luego, estaba el débil y persistente aroma de almendras amargas, el que se había aferrado a su taza de té vacía. Veneno, esa fue la palabra que se murmuraba a puerta cerrada, en las esquinas de la tienda de comestibles, y en la oficina de correos. Pero el veneno requería más que la oportunidad. Requería paciencia, precisión, intención. No debes pensar demasiado, dijo la señora Forsyth rápidamente, dejando su cuchara sobre el platillo con un leve quejido metálico. Un error, seguramente. Estas cosas suceden. Eleanor inclinó la cabeza, como si estuviera de acuerdo, aunque ya veía cómo el tapiz comenzaba a tomar forma ante ella. Extraño. No, dijo con ligereza, pasando su dedo por el borde de su taza, que alguien de repente necesite algo así, en este momento, de entre todos los tiempos. La señora Forsyth dudó, su mirada parpadeó, primero hacia la puerta, luego hacia la ventana, y después, de regreso a Eleanor, quien simplemente sonrió. Era Evelyn Harrow. No, continuó Eleanor, su voz tan suave como la seda, pero con un filo inconfundible. Se la vio en la botica la semana pasada, no es cierto, comprando algo peculiar. Los labios de la señora Forsyth se separaron, como si fuera a negarlo, pero las palabras nunca llegaron. Limpieza, murmuró Eleanor, como si hablara consigo misma.
o al menos, eso afirmó. Pero, ¿por qué? Me pregunto. El silencio en la habitación se hizo denso, sofocante. El bordado en el regazo de la señora Forsyth yacía intacto. Sus dedos ahora se entrelazaban con fuerza. Sus nudillos, blancos. No pensarás, comenzó a decir, pero Eleanor la interrumpió con suavidad. No estoy segura de lo que pienso aún, dijo, dejando su taza sobre la mesa con un leve clic. Pero sí sé algo. La señorita Blackwell tenía planes para cambiar su testamento, y hay quienes habrían tenido todas las razones para detenerla, antes de que pudiera hacerlo. El aliento de la señora Forsyth se quedó atrapado en su garganta. Sus ojos, muy abiertos, se lanzaron a las cortinas, como si temiera oídos invisibles. Pero no se finalizó, dijo rápidamente, como si intentara convencerse a sí misma, más que a Eleanor. Todavía lo estaba considerando. Se hablaba de que su sobrino trató de hacerla cambiar de opinión. Todo esto es muy confuso, Eleanor. Toda la situación es simplemente enredada. Los dedos de Eleanor se deslizaron lentamente sobre el bordado en su regazo. Es curioso cómo las cosas pueden enredarse, ¿no? Reflexionó, su tono ligero, pero su significado, su hilo fuera de lugar, y todo comienza a deshacerse, especialmente cuando hay mucho que ganar, girando de los hilos correctos. El silencio que siguió fue más largo esta vez, más pesado. La señora Forsyth apartó la mirada. Su expresión estaba pálida. Sus manos, apenas perceptiblemente, temblaban. No sé nada más, susurró al fin. Debes entender, solo escuché fragmentos. Eleanor se levantó entonces, alisando los pliegues de su falda. Su expresión, inescrutable. Por supuesto, querida, dijo, su voz tan cálida como siempre. No querría que dijeras nada que no debieras, pero cuando pisó el umbral, vio el reflejo de la señora Forsyth en el espejo dorado sobre la repisa. Un rostro drenado de color, labios presionados con fuerza, como si contuvieran algo frágil en su interior. Eleanor no miró atrás, salió a la luz de la tarde. El aire olía a otoño. El pueblo se extendía ante ella en tonos dorados y sombras alargadas. El rompecabezas estaba casi completo. Un cambio en la herencia, una botella de limpiador, una carta perdida, y una mujer, con todo que ganar. Eleanor sabía que la verdad nunca se revelaba de golpe, pero incluso los hilos más enredados podían desenredarse con el tiempo. Y la hora, ella sabía, tenía una forma de poner todo en su lugar. Esta noche haría una visita a la señora Evelyn Harrow, y esta vez no se marcharía sin respuestas. El señor Hargrove, el posadero, se paró detrás del mostrador. Sus dedos tamborileaban sobre la madera, un tic nervioso que Eleanor ya había observado antes. Él levantó la vista cuando ella se acercó, su garganta balanceándose en una golondrina ansiosa. Una mañana extraña, señorita Whitmore, murmuró, su voz apenas por encima de un susurro. El inspector Groves ha estado preguntando por la última noche de la dama aquí, y la compañía que mantuvo. Eleanor simplemente inclinó la cabeza, tomando nota de los detalles sutiles, la forma en que el libro mayor se había dejado ligeramente abierto, como si alguien lo hubiera volcado apresuradamente. La tinta manchada, donde tal vez se había alterado un nombre. El débil rastro de lodo, que conducía desde la entrada hasta las escaleras. Su mirada se desvió hacia la mesa lateral, cerca de la ventana, donde una pequeña bandeja plateada aún contenía los restos del servicio de té de anoche. 3 tazas, pero solo se habían usado 2. La tercera, intacta, tenía el mismo aroma débil que había percibido en la cámara de Lady Margaret antes, almendras amargas. ¿Y el asunto del revólver del coronel Henshaw?, preguntó suavemente, con voz serena pero palabras cargadas de peso.
Hargrove palideció ligeramente. Solo faltan 2 balas, pero el coronel jura que nunca las disparó. Los labios de Eleanor se curvaron levemente. Mentiras, medias verdades, historias enredadas. Ella esperaba tanto. Curioso no, murmuró, alcanzando una pequeña caja forrada de terciopelo al lado de la bandeja. En su interior, entre la suave seda, descansaba un relicario, la posesión más preciada de Lady Margaret, y sin embargo, alguien lo había dejado ahí, abandonado como una ocurrencia tardía. Eleanor pasó sus dedos con ligereza sobre el cierre antes de volverse hacia los crecientes susurros en el vestíbulo. La gente comete errores cuando se apresura, señor Hargrove, reflexionó, con un tono casi melancólico. Olvidan cosas que nunca pretendieron dejar atrás. El silencio entre ellos se extendió, denso, cargado de una tensión tácita. Eleanor no tenía dudas. En algún lugar de esa posada, el asesino estaba esperando, observando, esperando que su secreto permaneciera enterrado. Pero los secretos, como los cuerpos, tenían una forma de salir a la luz, y Eleanor nunca había fallado en desenterrar la verdad. Las antiguas paredes del Regenars Inn habían sido testigos de incontables historias a lo largo de los años, pero ninguna tan escalofriante como la que se desarrollaba esa noche. El tipo de noche en la que incluso el viento llevaba susurros de secretos incalculables. Lejos de la bulliciosa ciudad, este pueblo prosperaba en sus silencios, silencios que presionaban contra la piel, tu voto que ella. Solo que silencios que insinuaban algo invisible, acechando justo debajo de la superficie. Lady Eleanor Blackwood, una mujer que había protegido su fortuna con la misma fiereza con la que había resguardado sus secretos, ahora yacía desplomada en su silla de terciopelo favorita, en la biblioteca de su imponente mansión. Las sombras parpadeaban entre las estanterías, como si la propia habitación contuviera el aliento, aguardando lo que estaba por venir. Un solo vaso de vino, medio vacío, descansaba cerca de su mano inerte, y a su lado, un diario de cuero, con sus páginas llenas de escritura frenética. Estaba abierto en un pasaje inquietante. Si el testamento cambia, solo quedará un nombre, y el resto se convertirá en polvo. El inspector Graves tomó la escena con un ojo experimentado. El aroma del papel envejecido y la cera ardiente se mezclaba con algo más oscuro. Una pregunta flotaba en el aire, suspendida como una oración inacabada. ¿Era esta una muerte natural, o alguien se había asegurado de que Lady Eleanor nunca viviera para firmar su nueva voluntad? Los aldeanos hablaban en susurros temerosos, sus miradas se desviaban hacia la imponente finca, un lugar que albergaba más que solo viejos recuerdos. Dentro de los pasillos tenuemente iluminados de la posada, el peso del pasado era casi tangible. Cuando el reloj se acercaba a la medianoche, la tensión se apretaba como una soga alrededor del cuello de aquellos que sabían más de lo que se atrevían a decir. El señor Hargreaves, el posadero, sus manos temblaban mientras servía las bebidas esa noche. Era culpa, o la inquietud de un hombre que sabía demasiado. Y luego estaba Margaret, la sobrina de Eleanor. Había hablado de la inquietud de su tía en las últimas semanas, pero ahora, guardaba un sospechoso silencio, especialmente desde que se encontró el testamento. Un testamento donde su nombre había desaparecido. Cada pista, cada palabra tácita, cada mirada nerviosa, era otra pieza de un rompecabezas que se había orquestado cuidadosamente mucho antes de que Eleanor Blackwood respirara su último aliento. Y entonces, justo cuando el fuego en la chimenea crepitó, el inspector Graves notó algo peculiar. Un relicario plateado, encajado entre las tablas del suelo, cerca de la chimenea. Su cadena estaba rota, su superficie ennegrecida por el hollín.
y cuando lo abrió, dentro había un fragmento de papel, a medio quemar. Las palabras eran apenas legibles, pero lo suficiente como para enviar un mensaje claro. La verdad, una vez escrita, solo puede ser ocultada por el fuego, pero nunca se borra por completo. Las implicaciones eran condenatorias. Alguien había tratado de destruir ese mensaje. Alguien temía su contenido, suficiente como para asegurarse de que nunca viera la luz del día. Y sin embargo, como todos los secretos enterrados a toda prisa, este había regresado a la superficie. El viento aullaba afuera, sacudiendo las ventanas, como si la casa misma supiera que la noche estaba lejos de terminar. El inspector Graves no creía en coincidencias, no en un lugar como este, no en un lugar donde la historia estaba plagada de engaño, y la ambición era un arma más afilada que cualquier daga. Sabía que la verdadera historia apenas estaba comenzando, pero me parece que no todos los recuerdos están destinados a ser descartados de manera tan urgente. La señora Arrow se puso rígida, su agarre en el atizador se tensó, la luz del fuego parpadeando contra el delgado brillo de sudor en su sien. Algunas cosas es mejor olvidarlas, señorita Adair. Un tenso silencio se extendió entre ellas, tan denso como el humo que se enroscaba hacia las vigas. Finalmente, la señorita Adair ofreció una pequeña sonrisa, ilegible, su mirada perspicaz fija en la mujer frente a ella. Sí, imagino que eso es lo que ella también hubiera querido. Lady Hawthorne, quiero decir. Al mencionar a la difunta Lady Hawthorne, la reacción fue inmediata, un estremecimiento, apenas perceptible, pero suficiente para que la señorita Adair lo captara una onda de algo que no debería haber estado ahí. La señora Harrow tragó saliva, obligándose a soltar una risa frágil, carente de convicción. Lady Hawthorne era una mujer de muchos pensamientos, la mayoría de ellos, mejor dejarlos en el pasado. Pero la señorita Adair ya estaba un paso por delante. Sus ojos captaron un tenue brillo en la penumbra, un destello de plata encajado entre las piedras del hogar. Se movió con calma, con una deliberación elegante, y se inclinó apenas lo suficiente para recuperar el objeto. Sus dedos rozaron algo frío y delicado, un relicario, su cadena, rota, su superficie, opaca por el tiempo, pero cuando lo abrió, con un leve clic, el secreto que guardaba no se había perdido por completo. Dentro, escondido bajo el frágil cristal, había un fragmento de carta, la tinta desvaída, pero aún legible, lo suficiente para revelar una verdad escalofriante. Si firma el testamento, nunca verá la mañana. El peso de las palabras presionó el aire, invisible pero sofocante, y cuando la señorita Adair alzó la mirada, captó el inconfundible parpadeo de miedo en los ojos de la señora Harrow, una confesión tácita envuelta en silencio, más condenatoria que cualquier palabra. El fuego crujió, su resplandor proyectó sombras danzantes sobre las paredes de piedra, y en ese instante, la casa misma pareció contener la respiración, esperando lo que vendría después. La noche estaba fría, solo el leve murmullo del viento y el ocasional crujido de los muebles de caoba rompían el silencio. En el salón tenuemente iluminado, la señorita Eleanor Hargrove se sentaba en la esquina. Sus agujas de tejer hacían un clic rítmico y constante, apenas audible sobre el crepitar del fuego. Las llamas parpadeaban, reflejándose en su rostro sereno, pero sus ojos, afilados como dagas, estaban fijos en otra parte, en la señora Langley. Las manos de la mujer temblaban, aferrándose con desesperación a un paquete de papeles amarillentos, como si guardaran secretos demasiado peligrosos para ver la luz. La señorita Hargrove se inclinó ligeramente hacia adelante, y un aroma familiar la envolvió, tinta quemada, el inconfundible rastro de palabras reducidas a cenizas. Los dedos de la señora Langley
se sacudieron cuando empujó apresuradamente otro papel al fuego. Su rostro se drenó de color, como si la hubieran atrapado en un acto mucho más incriminador que el simple desecho de viejas cartas. La voz de la señorita Hargrove cortó el aire con suavidad, pero con una nitidez que no admitía duda. Curioso, ¿no? La mayoría de las personas preservan sus recuerdos, no los destruyen, a menos que, por supuesto, haya algo que valga la pena esconder. La señora Langley se tensó, sus nudillos se blanquearon al aferrarse al atizador de la chimenea. Son solo cartas antiguas de mi difunto esposo, dijo rápidamente. Su voz era demasiado medida, demasiado cuidadosa, y frágil en los bordes. Nada importante. La señorita Hargrove inclinó la cabeza, como evaluando la veracidad de esas palabras. Y son solo sus recuerdos los que se están volviendo cenizas esta noche. Por un instante fugaz, algo brilló en los ojos de la señora Langley. Duda, miedo, o ambas cosas, pero se recuperó con rapidez. Con un gesto ensayado, alisó su vestido y forzó una sonrisa poco convincente. Uno no puede conservar todo, señorita Hargrove. Algunas cosas, es mejor dejarlas ir. La señorita Hargrove asintió distraídamente. Su mente ya hilaba los hilos de la inquietud en algo mucho más intrincado. Supongo, murmuró, su mirada posada en las últimas brasas que se deshacían en la chimenea. Pero me pregunto, si esas cartas hubieran sido tan poco importantes como usted dice, ¿por qué Lady Rosamund se habría interesado tanto en ellas? El nombre cayó como una piedra en aguas tranquilas. La respiración de la señora Langley se cortó, imperceptiblemente, pero la señorita Hargrove lo notó. Un instante de vacilación, la manera en que sus dedos se crisparon en torno al atizador, aferrándose no solo al metal, sino quizás a un secreto que no se atrevía a soltar. Cuando la señora Langley alzó la vista, su expresión era perfectamente educada, pero el momento de debilidad ya la había traicionado. No sé a qué se refiere, murmuró, su voz más suave, que así suplicante. Lady Rosamund no tenía ninguna razón para. La señorita Hargrove esbozó una sonrisa sutil, un gesto que decía más que cualquier palabra, y dejó que el silencio se extendiera entre ellas, un vacío expectante, como si le diera a la señora Langley la oportunidad de llenarlo con la verdad. Pero cuando ésta no llegó, simplemente inclinó la cabeza en un gesto de despedida y se volvió hacia la puerta. Cuando salió del salón, notó la presencia del posadero, el señor Godfrey. Un trapo en mano, desempolvaba un estante, ya impecable. Sus movimientos eran rápidos, pero extrañamente calculados. Estaba escuchando, observando. Señora Langley ha parecido más bien inquieta últimamente, comentó la señorita Hargrove, con aire despreocupado. La mano del señor Godfrey titubeó, solo por una fracción de segundo. Luego, su tarea continuó. Ella no se ha sentido bien, respondió, demasiado rápido, demasiado simple. La señorita Hargrove ladeó la cabeza, pensativa. O tal vez hay algo más que le impide dormir en paz. El posadero la miró, su expresión inescrutable, pero en su mirada, un leve destello de reconocimiento. Sabía exactamente lo que ella insinuaba. En lugar de responder, simplemente carraspeó y se alejó. La señorita Hargrove se internó en el pasillo. Un lento, casi imperceptible gesto de satisfacción curvó sus labios. El aire en la posada estaba cargado de secretos. Cada hilo de engaño, tejido en las mismas paredes. La señora Langley no era la única que ocultaba algo peligroso, y si había algo que la señorita Hargrove había aprendido con los años, era que los secretos siempre terminaban por deshilacharse, pieza por pieza, hasta que la verdad quedaba al descubierto, para que todos la vieran. Un viento frío susurraba a través de los estrechos salones de Fairhaven Manor.
revolviendo las pesadas cortinas que enmarcaban las ventanas como centinelas silenciosas. La señorita Eleanor Hawthorne, conocida por su tranquila resiliencia y su extraña capacidad para desentrañar las verdades más enredadas, se sentó cómodamente en el gran salón. Sus dedos trabajaban ociosamente en su bordado, mientras sus agudos ojos absorbían la tensión que espesaba el aire. Frente a ella, el señor Percival Langston se mantenía rígido junto a la chimenea apagada, con las manos apretadas fuertemente detrás de su espalda. La luz parpadeante de las velas proyectaba sombras irregulares sobre su rostro. Había sido un hombre de control, un maestro de su propio destino, hasta que, por supuesto, el destino se había vuelto contra él. Dígame, señor Langston, la voz de Eleanor era tan suave como el susurro de las hojas más allá de la ventana de vidrieras. ¿Cuándo fue la última vez que vio a Lady Beatrice con vida? Langston exhaló bruscamente, apenas enmascarando su irritación. Ya le dije al inspector Wren todo lo que sé. Por supuesto, murmuró ella, sin dejar de bordar. Pero siempre son los detalles más pequeños los que desenredan las ilusiones más grandes, ¿no cree? Sus labios se presionaron en una delgada línea. Fue justo antes de la medianoche. Se retiró a sus aposentos después de tomar su té, como siempre lo hacía. Eleanor hizo una breve pausa. Una rutina predecible entonces, sí, lo suficientemente predecible como para que alguien la planeara. Un leve destello de miedo cruzó los ojos de Langston, antes de que mirara rápidamente hacia otro lado. Eleanor no presionó más, en cambio, permitió que el silencio se extendiera, dejando que el peso del momento se asentara. En silencio, las personas a menudo revelaban más de lo que lo harían con palabras. Desde el rabillo del ojo, captó el ligero temblor en los dedos de Langston, la forma en que su pulgar rozaba la manga de su abrigo, nervioso e inquieto, calculando. Era un patrón que había visto antes. Debe estar equivocada, dijo finalmente, forzando una risa seca. Beatrice no tenía enemigos. Eleanor sonrió, pero la sonrisa no alcanzó sus ojos. Me malinterpreta, señor Langston, una persona no necesita enemigos para estar en peligro, solo necesita interponerse en el camino de los deseos de otra persona. Las brasas en la chimenea, apagadas hace tiempo, parecieron arder en las profundidades de su mirada, pero antes de que pudiera seguir presionando, la puerta se abrió de golpe. La señorita Audrey Finch entró, su rostro pálido como un fantasma, sus manos temblorosas aferrándose a un trozo de papel doblado con tanta fuerza que sus nudillos resplandecían blancos. Señorita Hawthorne, susurró, con la voz apenas por encima de un aliento, creo que encontré algo. Eleanor se levantó con gracia, dejando a un lado su bordado. Con suavidad, tomó la nota del agarre tembloroso de Audrey y la desplegó. Sus ojos escanearon el delicado guión. Una sola línea, escrita en la propia mano de Lady Beatrice. Si algo me sucede, la verdad se encuentra dentro del té de medianoche. Una lenta y conocedora sonrisa se dibujó en los labios de Eleanor, mientras doblaba cuidadosamente la nota. Las piezas, al fin estaban encajando. Un viento frío susurraba a través de los estrechos salones de Fairhaven Manor, revolviendo las pesadas cortinas que enmarcaban las ventanas, como centinelas silenciosas. La señorita Eleanor Hawthorne, conocida por su tranquila resiliencia y su extraña capacidad para desentrañar las verdades más enredadas, se sentó cómodamente en el gran salón. Sus dedos trabajaban ociosamente en su bordado, mientras sus agudos ojos absorbían la tensión que espesaba el aire. Frente a ella, el señor Percival Langston permanecía rígido junto a la chimenea apagada. Sus afilados ojos se lanzaban entre las caras de la habitación, sus dedos tamborileaban con impaciencia contra el alféizar de la ventana. Había visto muchos casos en su carrera,
pero algo en este lo inquietaba. Al otro lado de la habitación, Eleanor Finch, la mujer tranquila de cabello plateado y mente afilada, se sentó con una expresión serena. Sus manos trabajaban hábilmente con un par de agujas de tejer, aunque estaba claro que su atención estaba en otra parte. Observaba, analizaba, dejando que las piezas del misterio se alinearan en su mente. De pronto, rompió el silencio. El té, murmuró, su voz apenas por encima de un susurro, pero tan cortante como una cuchilla. Fue envenenado. No. Hawthorne exhaló bruscamente, y sacó un pequeño trozo de papel de su bolsillo. El informe del químico. Arsénico, confirmó con voz tensa. En la última copa de la señorita Weatherby. Un jadeo recorrió el grupo reunido. Solo una figura permaneció inquietantemente inmóvil. Catherine Lowell, la sobrina del posadero, quien había sido la última en ver con vida a la señorita Weatherby. Sus manos se apretaron en su regazo, sus nudillos blancos como el hueso. Yo, solo le llevé la bandeja, tartamudeó. Su mirada se movió entre Hawthorne y Eleanor, como si buscara desesperadamente una salida. Lo juro, el té estaba fresco cuando lo subí. Eleanor la miró con calma, pero estaba intacto. La pregunta fue gentil, pero Catherine se estremeció como si la hubieran golpeado. Piensa con cuidado, querida. Dejaste la bandeja fuera de la puerta. ¿Cuánto tiempo pasó antes de que ella bebiera? La boca de Catherine se abrió y cerró. Un destello de pánico cruzó su rostro. No lo sé. Quizás 5 o 10 minutos. Estaba escribiendo cartas. Siempre lo hacía antes de acostarse. Llamé a la puerta, pero ella me pidió que lo dejara fuera. La mandíbula de Hawthorne se tensó, lo que significa que cualquiera pudo haber deslizado algo en la taza antes de que tomara su primer sorbo. Su mirada recorrió la habitación, y se detuvo en una figura que permanecía justo fuera del alcance de la luz del fuego. El señor Alistair Crane. Su presencia siempre se había sentido demasiado ensayada. Había sido un querido amigo de la señorita Weatherby. Sin embargo, su dolor parecía demasiado controlado. Eleanor inclinó la cabeza, sus ojos fijos en él. Lo vieron fuera de su habitación, dijo con suavidad. La frente de Crane se frunció. Yo solo estaba revisándola. Parecía preocupada durante la cena. Y pensó en ver si había cambiado de opinión sobre reescribir su testamento. La voz de Houghton fue de acero. La habitación quedó en silencio. Un tronco en la chimenea crujió, enviando una lluvia de brasas sobre el suelo de piedra. Crane inhaló bruscamente, su expresión oscureciéndose. Esa es una acusación cruel, inspector. Eleanor se inclinó ligeramente hacia adelante. Sus agujas de tejer quedaron momentáneamente quietas, y sin embargo, su voz era suave, pero cargada de significado. Explica por qué murió apenas unas horas antes de firmar el nuevo documento. El rostro de Crane palideció. Eso es absurdo. Pero Eleanor no había terminado. La señorita Weatherby confiaba en usted, señor Crane, pero la confianza es peligrosa en las manos equivocadas. Intercambió una mirada con Hawthorne, su expresión ilegible, y sospecho que estamos a punto de descubrir cuán profunda fue esa traición. Un silencio pesado se apoderó de la posada. Afuera, la niebla presionaba contra las ventanas, oscureciendo el mundo exterior, pero dentro, la verdad comenzaba a tomar forma, oscura, retorcida, mucho más mortal de lo que nadie había imaginado. Equilibrio. Se inclinó por la cabeza. Lo estaba, admitió, sus dedos arrastrándose a lo largo del borde del decantador en la mesa auxiliar. Sin embargo, afirma no saber nada sobre el brandy envenenado. El inspector se inclinó hacia adelante, su presencia llena de acusación. Eleanor dejó que el silencio se estirara, saboreando el momento. Es una suposición bastante audaz, inspector, sola suposición bastante audaz, inspector,
Pensar que el conocimiento y la participación son lo mismo. Las palabras goteaban de sus labios como miel con veneno. Al otro lado de la habitación, Margaret Hale, la joven criada, agarró su delantal con dedos temblorosos. Sus ojos abiertos se lanzaban entre las dos figuras, como si hubiera sido atrapada en una red de la que nunca tuvo la intención de formar parte. La noche anterior, Lord Ashford se había derrumbado en esta misma habitación, su bebida derramada sobre la alfombra persa, su aliento final apenas más que un susurro, sin lucha, sin signos de intrusión, solo el sabor amargo de las almendras persistiendo en el aire. Eleanor había sabido que llegaría a esto, desde el momento en que se anunció el testamento, desde el instante en que su repentina decisión de cambiarlo todo había sido susurrada a través de los pasillos de la finca. Su destino había sido sellado, pero el veneno era una herramienta de cobardes. No, y Eleanor Whitmore no era cobarde. El decantador de brandy no se tocó cuando salí de la habitación, continuó, su tono con la facilidad practicada de alguien que había ensayado la verdad tan bien, que incluso ella podría creerlo. Pero fuiste el último en verlo con vida, replicó Braithwaite. Su voz, una espada afilada con precisión, y allí estaba, el cambio, la primera grieta en la fachada, perfectamente construida. No estaba sola, dijo Eleanor, sus ojos parpadeando muy ligeramente hacia Margaret. El inspector lo atrapó al instante. Su mirada se rompió hacia la criada temblorosa. Señorita Hale, dijo su voz más suave ahora atrayente. Usted estuvo allí también, ¿no? La muchacha tragó saliva, su garganta balanceándose dolorosamente. Yo solo traje el té, susurró, y sin embargo, presionó Braithwaite. El brandy ya estaba servido. Una pausa, un segundo demasiado largo. La mirada de Eleanor se agudizó. El peso de la inevitabilidad se asentaba sobre la habitación. El té, murmuró, su voz mezclada con algo ilegible. Por supuesto, las piezas encajaron con una claridad despiadada. Nunca había sido sobre el brandy en absoluto. El brandy había sido una distracción, una elegante distracción. El veneno había estado en el té. Las manos de Margaret se apretaron más fuerte alrededor de su delantal. No lo sabía, se ahogó. Lo juro, señorita Whitmore. No lo sabía. Eleanor se levantó de su silla con un movimiento lento y deliberado, su sombra extendiéndose larga y oscura a través de la alfombra. Pero alguien lo sabía. Su voz era lo suficientemente fría como para congelar la habitación. Alguien que sabía, con precisión, cuándo Lord Ashford tomaría su té. Alguien que conocía su rutina de adentro hacia afuera. Alguien que sabía que yo sería la última persona en la habitación, y que, cuando llegara el momento, la culpa caería directamente sobre mis hombros. Los ojos del inspector nunca la dejaron. ¿Y quién, señorita Whitmore? Su voz era baja, controlada. ¿Cree usted que es ese alguien? El fuego crujió, la tormenta aulló, y Eleanor Whitmore, elegante, equilibrada, peligrosamente compuesta, permitió que la más mínima de las sonrisas adornara sus labios. ¿Por qué, inspector?, murmuró, inclinándose apenas hacia adelante. Esa es la pregunta. No, tomó su sorbo final, y se derrumbó en cuestión de minutos. El aroma de las almendras persistía débilmente en el aire. Cianuro. Una elección clásica, pero efectiva. Sabemos que el veneno se presentó esa noche, continuó Evelyn, su voz tejiéndose entre la tensión. Pero ¿cómo? Si más importante, ¿por quién? Un agudo jadeo escapó de la señorita Audrey. Un cambio sutil en la postura del señor Carroway, y pequeñas grietas en una fachada que hasta ahora había permanecido intacta. El juego de té no se tocó después de que se sirvió, lo que significa que el veneno tuvo que agregarse de antemano.
prosiguió Evelyn, su tejido nunca cesó, y la única persona que tenía los medios y la oportunidad, era alguien con conocimiento de los hábitos nocturnos de Lady Ashford. Sus ojos se posaron en la señorita Audrey. Su labio tembló. «Preparaste el té esa noche. No es cierto. Yo, solo seguí sus instrucciones», tartamudeó la joven, su voz temblorosa. Ella era muy particular sobre cómo se hacía. Ah, sí, por eso siempre tomaba su taza desde el lado izquierdo de la bandeja. La misma taza, donde se colocó el veneno. Un parpadeo de movimiento. Lecter se removió inquieto, sus ojos se desviaron hacia la ventana oscura. Pero la señorita Audrey no actuó sola, continuó Evelyn. Su voz cortó el silencio como una cuchilla. Alguien la guió, la manipuló. Ahora, su atención se dirigió al señor Carroway. Su máscara impasible finalmente se quebró. Su mandíbula se apretó. «Eras tú. No es cierto». Un instante de silencio. El fuego crepitó. La tormenta aulló. Y luego, una risa. «Eres inteligente, señorita Blackthorne», murmuró Carroway, sus labios curvándose en algo que pudo haber sido admiración. «Pero dime, ¿qué prueba tienes?» La sonrisa de Evelyn fue pequeña, conocedora. «Pasaste por alto un detalle. La voluntad». La habitación quedó en un mutismo absoluto. Lady Ashford tenía la intención de cambiar su testamento, eliminando por completo a ciertos beneficiarios. «Pero lo sabías, ¿verdad, señor Carroway? Tú eras el encargado del papeleo legal». Su expresión se oscureció. La comprensión se asentó en su rostro. Su fachada cuidadosamente construida comenzaba a desmoronarse. «Sabías que una vez que ella firmara los documentos, tú y tu cómplice lo perderían todo. Así que, actuaste rápidamente». Una exhalación lenta. Y entonces, la señorita Audrey dejó escapar un sollozo, enterrando su rostro en sus manos. «Me dijo que no la mataría», susurró, «solo enfermarla, lo suficiente para retrasar la firma, pero había sido suficiente, suficiente para tomar una vida, suficiente para desentrañar los frágiles hilos de un engaño». El inspector Hawthorne dio un paso adelante, su voz firme. «Señorita Audrey Sinclair, señor James Carroway, ambos quedan arrestados por el asesinato de Lady Constance Ashford». El peso del momento cayó sobre todos ellos. Cuando la señorita Audrey fue llevada, Carroway permaneció quieto. Su mirada se cruzó con la de Evelyn por un largo e ilegible momento. Luego, él también fue escoltado fuera de la habitación. La tormenta afuera comenzó a calmarse, como si la casa misma hubiera contenido la respiración, esperando a que la verdad fuera dicha. Evelyn reanudó su tejido, sus manos, firmes. Otro rompecabezas resuelto, otro secreto desenterrado. El mundo al parecer seguiría girando, pero ella, siempre estaría mirando, siempre escuchando. El viento aulló por las estrechas calles de Blackwood Hollow, llevando consigo los susurros de secretos enterrados hace mucho tiempo. Había pasado una semana desde la muerte de Lady Eleanor Whitmore, y aunque el pueblo había retomado su ritmo habitual, una sombra inquebrantable todavía acechaba en el aire. La antes vibrante plaza del pueblo ahora parecía silenciada, como si el propio viento contuviera la respiración, esperando que algo lo agitara una vez más. En el salón tenuemente iluminado de Whitmore Estate, la señorita Evelyn Blackthorne se sentó con tranquila compostura. Sus dedos trazaban el borde de su delicada taza de porcelana. Frente a ella, el inspector Hawthorne se recostó en su silla. Sus ojos afilados estudiaban el fuego, como si en sus llamas danzantes supiera hallar la última pieza del rompecabezas que habían resuelto. «Tenías razón, por supuesto», murmuró, rompiendo el silencio. «Miedo y desesperación son compañeros peligrosos». Evelyn esbozó una leve sonrisa, dejando su taza con meticuloso cuidado. «La desesperación es un maestro cruel
Inspector, hace que incluso las almas más gentiles sean capaces de los actos más impensables. Afuera, la lluvia golpeaba suavemente contra los ventanales. La tormenta de días pasados había dejado un escalofrío persistente en el aire. Lord Whittaker, una vez una figura imponente en el pueblo, ahora caminaba con los hombros caídos. El peso de sus secretos lo presionaba. El señor Carrowe, siempre el tranquilo observador, había desaparecido de la vista pública. Su participación en el escándalo, no lo suficiente para condenarlo, pero sí, y para convertirlo en un paria. Pero fue la señorita Audrey Montgomery quien cargaba con el peso más grande. Había confesado, su voz temblorosa se había quebrado bajo la presión de la verdad, pero ¿fue realmente la orquestadora, o solo un peón en el juego de alguien más? Los aldeanos aceptaron su culpa con ansias de cerrar el caso, pero Evelyn lo sabía mejor. Las piezas encajaban demasiado bien, la confesión, demasiado conveniente. El aroma de la lavanda aún impregnaba la cámara de Lady Eleanor, enmascarando algo más siniestro, el rastro, débil, casi imperceptible, de arsénico, escondido en el revestimiento de su libro favorito. Un método demasiado sutil para la señorita Audrey, pero no para alguien con paciencia, alguien que sabía esperar. Evelyn exhaló, su mirada volvió al fuego. Y así, el mundo sigue girando, murmuró, más para sí misma que para Hawthorne. El pueblo olvida, la vida continúa, y el pasado se esconde en los rincones silenciosos de la memoria. El inspector la estudió por un instante, luego asintió. Pero tú no lo olvidarás. Ella lo miró, su expresión inescrutable. No, admitió en voz baja, nunca lo hago. La lluvia había cesado. El aroma de la tierra húmeda flotaba en el aire. En la distancia, y el eco de un trueno rodaba más allá de las colinas. Blackwood Hollow había encontrado la paz, otra vez, pero Evelyn sabía la verdad. La paz, a menudo, solo era otra ilusión. En algún lugar, y escondido tras sonrisas educadas y miradas esquivas, otro secreto aguardaba, y cuando llegara el momento, ella estaría mirando, siempre,